Es por si acaso, dijo don Juan. Hace muchos años un joven iba todos los martes en la noche a una charla evangelística en la ciudad. Y allí todos los martes se presentaba el evangelio a las personas que atendían. Las personas tenían la oportunidad de aceptar a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas. Este joven atendía puntualmente a estas charlas. Un día nota que don Juan levantaba la mano todos los martes, y todos los martes don Juan aceptaba a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. El joven, a los varios semanas, decidió venir donde don Juan, cuando ya era la cuarta vez seguida, y entonces vino donde él a preguntarle por qué lo hacían. Y el joven le explicó si una vez era suficiente. Entonces don Juan tomó respiro y le dijo: ¿y qué pasa si no es suficiente? Es por si acaso, dijo don Juan. Como don Juan, muchísimos sufren de una enorme ansiedad diaria de no tener por segura su salvación. Muchísimos viven tratando de ganarla o tratando de producirla. Vivir de cierta manera que pueda ser agradable a Dios, y tal vez ese día cuando me llame sea suficiente obras buenas que me permitan acceder a estar en su presencia. Esa es una vida de ansiedad, es una vida vivida en ansiedad. Saben, algunos puedo entender cómo a veces podemos pensar si nuestra decisión fue sincera, si nuestra profesión de fe fue sincera. A veces nos vemos a nosotros mismos y podemos llegar a dudar de eso. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios y descubrimos la determinación de Dios de guardar nuestra salvación hasta el final, hasta el día en el cual Él nos llame a casa, entendemos de que esa batalla personal, que tal vez es la que a veces nos hace dudar, es simplemente parte de un proceso que llamamos santificación. Y no es una batalla que podría determinar nuestra pérdida de las bendiciones de salvación. Y de eso hemos estado estudiando. Por lo tanto, yo sí creo que es muy importante para ti como creyente, para ti como cristiano y cristiana, que vivas seguro o segura de tu salvación. El propósito en este ratito, en el tercer sermón sobre este tema, lo que busco es que tú amarres tu seguridad de salvación a lo que el Padre y el Hijo y el Espíritu hacen para poder amarrar, mantener preservada tu salvación, conforme al Evangelio que es explicado en la palabra de Dios. La Trinidad completa es la que ha determinado preservar la salvación del creyente, de manera que no la pueda perder. ¿Qué hemos estado estudiando? Bueno, hemos estado estudiando que la seguridad de la salvación yace en esa determinación primera de Dios de determinarse preservarla hasta que nos llame a casa. Al mismo tiempo es su determinación, hemos estudiado, de transformarnos en este tiempo antes de la glorificación, de transformarnos a la imagen de su Hijo. Y por último, esta es una determinación de Dios Padre de amarnos sin permitir que nada nos pueda separar a los creyentes del amor de Dios en este proceso mientras esperamos regresar a casa, en la casa del Padre. Pero Dios entonces está activo preservando nuestra salvación, pero no lo hace solo, lo hace en un trabajo colectivo con el Hijo. Y el domingo anterior estudiamos de que es justamente la promesa del Hijo. El Hijo prometió, Cristo prometió, aquel que cree proveer vida eterna. Entonces es una promesa que Él va a cumplir. No es famoso Dios por no cumplir sus promesas, todo lo contrario.
es famoso por cumplirlas, no es como el ser humano. Dios cumple lo que promete. Y vimos que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, ha prometido dar vida eterna al que cree. Y esa palabra eterna es contraria a temporal y por ende es contraria a la idea de que se pueda perder porque es eterna. Al mismo tiempo vimos que fue la petición que le hizo al Padre. Él le pidió al Padre que nos guardara, a los hijos y a las hijas de Dios, nos guardara en su nombre. Y guardar quiere decir proteger, mantener en sus manos. Y dice que nadie puede arrancar de las manos del Padre a aquel que está en ellas. Y en el mismo pasaje dijo que nadie me puede arrancar de mis manos a quien yo tengo en ellas. Y lo estudiamos en los textos. Por último, hoy en ese trabajo colectivo entra la tercera persona de la Trinidad y es su Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo en esta idea de preservar segura la salvación del cristiano o de la cristiana? Bueno, lo primero que podemos ver es de que el Espíritu imparte una naturaleza que Él mismo declara ser permanente. Por favor, abran todos 1 Juan en el capítulo 3. 1 Juan, capítulo 3. Y vamos a leer un versículo, el versículo 9, capítulo 3 de la primera carta de Juan, el versículo 9. Pon atención, ahí hay gramática cuidadosamente seleccionada. Lo que dice es lo que dice. Lo que dice es lo que va a significar. ¿Ok? Entonces dice, ninguno, 1 Juan 3:9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces vamos poco a poco. Nacer de nuevo sucede en la conversión. Cuando habla de la figura del nacimiento está la implicancia de pasar de una vieja manera de vivir a una nueva manera de vivir. Eso quiere decir ser traído a la vida. Entonces está hablando de una vida dominada por el pecado a una vida donde ahora podemos batallar el pecado por esta nueva naturaleza que tenemos viviendo nosotros ahora. El que nace de nuevo tiene una nueva naturaleza batallando con la vieja naturaleza. Aclaración. Juan no está diciendo que el creyente ya no peca. ¿Por qué? Porque ya dijo lo contrario. Les leo 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces está diciendo que hasta el cristiano peca. Y el cristiano que diga que no peca, se está engañando a sí mismo y está haciendo pasar a Dios por mentiroso. ¿Verdad? Entonces, no puede estar queriendo decir unos versículos después de que el cristiano no peca, si ya dijo que no. Entonces lo que está diciendo es del hábito de pecar. El que ya, en este sentido, es incompatible que alguien que tiene una nueva naturaleza viva entregado a sus pecados. Es incompatible. Entonces por eso dice que ninguno que es nacido se entrega a la práctica del pecado. No está diciendo que no peca, se refiere al hábito, no al acto. Entonces, vean la segunda parte. La segunda parte nos da la razón por la cual no se entrega al hábito de pecar. Y dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Cuando habla de simiente, digamos, esa palabra simiente, y pueda que en otras versiones tenga otra traducción, se está refiriendo a lo que es natural,
a lo que crece naturalmente. Entonces está hablando de la nueva naturaleza de la persona. Esta es una naturaleza divina, esta es una naturaleza que va de acorde al carácter de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? La persona que nace de nuevo tiene el Espíritu Santo en él, que trae esta naturaleza a empezar a actuar en su carácter, en su vida y en cada una de sus prácticas. Entonces, interesante la palabra que sigue, simiente, porque dice que es permanente. Mira allí, dice, la simiente que permanece. Entonces tengo una pregunta. ¿Qué quiere decir permanecer? Nada más mediten. ¿Qué quiere decir permanecer? Que esa naturaleza permanece. Que esa capacidad de batallar la vieja naturaleza y progresar permanece. Bueno, podríamos irnos a diccionarios y podríamos irnos a un montón de opiniones, pero ¿qué tal si agarramos en las mismas cartas de Juan y vemos cómo usa permanecer? ¿Y qué quiere transmitir con la palabra permanecer? Voy a ponerte varios versículos allí. Ahorita regreso a eso. Permanecer en las cartas de Juan. Mira el primer ejemplo. 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces la persona que se queda con Cristo, la persona que está unido a Cristo, que está allí mantenido en una posición fija, anduvo como él anduvo. Tiene el resultado, la comunión, quedarse en comunión tiene el resultado. Permanecer tiene un sentido allí en ese versículo de quedarse fijo. Mira el siguiente versículo, dice 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Y de nuevo, usa la palabra como quedarse. No habla en ninguno de los dos casos como algo temporal, pero como algo fijo. Miren el tercer versículo, 1 Juan 2:14. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Le he escrito a ustedes, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece, se queda en ustedes. Él utiliza en estas cartas 21 veces permanecer, y en cada una de ellas lo que significa es quedarse. En el concepto que está explicando es algo permanente, no temporal. Entonces, esta naturaleza divina es algo que se queda en el creyente. Entonces, la idea del texto no permite una posibilidad de pensar de una persona que ahora ha desnació, se quitó la naturaleza, se desprendió de esa nueva naturaleza. Primero es algo que el Espíritu Santo da, en ningún momento explica que es algo que uno se puede deshacer. Entonces, lo que estás hablando es que un creyente y una creyente tienen una nueva naturaleza impresa por el Espíritu Santo, algo que es completamente annatural al texto, pensar que alguien puede desnacerse o desprenderse de una naturaleza. Simplemente no va con la metáfora. Simplemente es contrario a lo que está tratando de explicar Juan. Ahora, esta nueva naturaleza no es algo que solamente Juan lo ve, pero también Pedro. Allí tengo el texto frente a ustedes, 2 Pedro 3:4. Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. De nuevo la palabra promesa. Dios cumple la promesa. Si prometió darnos una naturaleza, Él la cumple. Ahora dice, a fin de que por ellas lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Entonces, nota tres cosas. Es una promesa, Dios la cumple. Dios prometió una nueva naturaleza, Dios la provee. Número 2, nota que dice que
ha escapado de la corrupción. Entonces el verdadero creyente no es que no peca, el verdadero creyente se cae. Y cae fuerte a veces, nos caemos. Pero no es que no tiene la naturaleza para no poder batallar sus debilidades. Puede, porque la tiene y es permanente. Entonces, algo que puedo ver en el texto que tiene que ver con nuestro tema es de que no puede haber un creyente que simplemente se fue de los caminos del Señor y se entregó el resto de sus vidas al pecado porque simplemente no podía contra él. No, eso lo puede hacer un no creyente, pero no un creyente. Si eso sucede, lo que tienes enfrente es un no creyente, no es un creyente. Porque el creyente, la naturaleza divina, permanece. Y de una manera le permite, tarde o temprano, el Espíritu Santo revelándole lo que es verdad y lo que es pecado, levantarse y oponerse de nuevo y ponerse en batalla de nuevo con su pecado. Permanecer significa quedarse. Entonces, ¿cuál es la intención de Juan con este texto? Yo creo que es que el lector medite en dos verdades. Mira la primera. Si la influencia de la naturaleza de Dios en nosotros permanece, eso quiere decir que nos empuja de manera continua al creyente a buscar la santidad. Entonces, no es cierto que estar seguro en salvación quiere decir que me puedo entregar a hacer lo que me da la gana. Eso no es seguridad de salvación. Eso lo hace un no creyente. No, el creyente puede tener seguridad de salvación. Pero es implícito que eso lo empuja ¿a qué? A buscar la santidad. Tiene sentido porque tiene la naturaleza de parte de Dios. Y la naturaleza de parte de Dios no es compatible con entregarse a vivir en el hábito de pecar. Si tienes una persona súper feliz porque tiene seguridad de salvación, pero tienes una persona entregada a su pecado y convencida de que está bien, lo que tienes posiblemente es un no creyente. Y digo posiblemente porque solo lo sabe Dios. ¿Tiene sentido? Entonces no es cierto que la seguridad de salvación empuja a un liberalismo o a una libertinaje. No es cierto. Todo lo contrario. Por esta verdad empuja a una búsqueda sincera a buscar la santidad. La segunda idea a meditar es que si no hay rastros de la influencia de esta naturaleza en nuestras vidas o en la tuya, entonces pueda que la persona no haya nacido de nuevo. Si tú no ves rastros en tu vida de transformación y lo que ves son rastros de entrega al viejo ser, el texto nos invita a ponerlos en tensión y poner en prueba y cuestionar nuestra fe para reaccionar de manera humilde, a presentar batalla y a buscar la santificación. Realmente el efecto de este texto debiera de ser buscar la santidad, buscar y venir al Padre con humildad, en agradecimiento por esa seguridad, pero en reacción a buscar reflejar el carácter del Señor en nosotros. Desnacer es una idea no natural con esta idea de nacer de nuevo. Entonces, que una persona pierda la salvación, estás en implícito que desnace a la vieja naturaleza. Y eso simplemente no es natural con el texto. Simplemente no sucede. Lo que puedes es estar en presencia de un no creyente. La Trinidad completa determinó preservar nuestra salvación. La segunda manera en la cual tiene un rol, esta es una frase de un teólogo, John Stott, que lo dice de esta manera: si continuara el creyente, el supuesto cristiano en hábito de pecar, podría indicar que nunca nació de nuevo.
La segunda idea en relación a ver ahora al Espíritu de Dios comprometido a preservar la salvación es que el Espíritu habita íntimamente y permanentemente en el cristiano. Por favor, abran Juan 14, 15, 17. Juan 14, 15, 17. Juan 14, 15, 16 y 17. Y dice así, versículo 15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará con ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Mira ese pasaje, digamos en resumen, es la verdad que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, sabiendo el tiempo en el que estaba. Prácticamente refleja la comunión íntima que van a tener discípulos y nuestro Señor Jesucristo cuando Él ya no esté, para que ellos puedan enfrentar todo el conflicto que se les viene encima. No solamente enfrentar la persecución que van a enfrentar, pero también poder interpretar lo que Cristo les enseñó, de manera que ahora ellos van a decir a otros la verdad interpretada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para eso van a necesitar una intimidad, una comunión, una permanencia de Cristo en ellos, para que puedan testificar en el periodo apostólico a todo el mundo exterior. Al mismo tiempo, para poder manejar la ausencia también física de tenerlo entre ellos. Entonces, esto es lo que está reflejando de manera primaria. Mientras van a las sinagogas a predicar el Evangelio, van a llevar esta presencia de Cristo con ellos, y lo hace para animarles, para traerles seguridad para lo que tienen enfrente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es la teología que está diciendo el texto que aplica a todo cristiano? ¿Con qué intención? Entonces, lo primero es que entre discípulo y Cristo, entre un discípulo de Cristo y Cristo, hay un vínculo íntimo, relacional. Y ese vínculo está marcado por el amor de Cristo hacia esos discípulos. Mira la primera parte: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Está hablando que el fruto del amor, el vínculo está marcado por el amor, y que el fruto y el resultado del amor por Cristo, lo que resulta es en una búsqueda de querer hacer su voluntad. Ahora, lo segundo que describe es que la presencia del Espíritu en nosotros, con ello, Cristo cumplió la promesa de habitar en nosotros de manera íntima, pero de manera permanente. Mira el versículo 16. Entonces yo voy a rogar al Padre y Él les va a dar otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Entonces, esto es la promesa que les está diciendo. Yo voy a regresar al Padre, pero voy a traer otro. Cuando dice otro, está hablando de alguien que lo va a suceder, alguien que va a tomar el rol de Él, ya no presencial, pero alguien que de manera íntima va a morar en ellos, en los discípulos de Cristo. Cuando dice, para que esté con ustedes para siempre, mira la partícula. Para siempre. Para siempre significa para siempre. Entonces, pensar que una persona puede perder esa intimidad es completamente contrario a lo que el texto está diciendo. Se está diciendo que es para siempre.
¿o no? En español significa periodo permanente, algo perpetuo. En el idioma original también. Entonces, esta es una aseveración de una intimidad, de una presencia permanente, la cual dice que está prometiendo Él. Es una promesa que está haciendo para lograr por medio del Espíritu Santo. Ahora, dice, les va a dar otro consolador. La palabra consolador, y es una palabra que literalmente lo que significa es colocarse al lado de alguien. Eso es lo que literalmente la palabra significa. Y el contexto en que se usaba en el tiempo de Juan es en la corte, en un caso jurídico judicial. Esa es la labor del defensor, de un amigo que venía y se lo colocaba al lado de la persona acusada y lo defendía frente al juez. Entonces, cuando la palabra consolador, en realidad es el trabajo de él, es defensa legal, es intercesión legal. En otras palabras, esa palabra que estudiamos de ser abogado nuestro, de ser defensor nuestro, ese es el verdadero significado de la palabra consolador. No tiene que ver realmente con nos han enseñado mal en el pasado, al pensar que tiene que ver con consolar, que tiene que ver con confortar. No en este versículo, podemos encontrar eso en muchos otros pasajes, donde el Padre nos consuela, donde el Dios de misericordia nos consuela. Pero consolador, ahí la actividad principal del consolador es ser pro nosotros, estar en intercesión por nosotros, mientras vivimos la vida cristiana. Y dice que esa acción, esa relación íntima de estar ahí en nosotros, haciendo esa presencia, es algo permanente, es algo que es para siempre. Quiere decir, de lo que tú hagas o yo haga, no quita esa realidad, no quiebra esa realidad. Donde usted vaya o donde usted esté, con quien usted esté, no quita esa realidad. Es una realidad perenne para siempre. Entonces esto es una preciosa verdad, pero es una preciosa verdad que necesitamos creer completa. Es necesario creerla completa. No solamente tenemos la intimidad, la tenemos perenne, la tenemos segura. Ahora, mira lo que dice el pasaje después. Dice, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Esta íntima presencia en tu corazón o en mi corazón puede suceder solo en los creyentes. Puede suceder solamente en una persona que ha conocido, que ha entendido, que ha aceptado y que vive el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La verdad de que murió por tus pecados en tu lugar y pagó por ellos. Y por medio de la fe en esa obra, el Padre perdona tus pecados y te regala vida eterna. Esa persona es a la cual el Padre le entrega, le manda su Espíritu a morar en el corazón de la persona. Y cuando esta persona ha creído esta verdad, vive por medio de la presencia de ese Espíritu la íntima relación y permanente relación con el Padre, por medio de su Espíritu. ¿Tiene sentido? Entonces, esto que estamos estudiando no lo puede gozar una persona no creyente. No lo puede gozar una persona porque venga fielmente todos los domingos o porque nació en una iglesia, en una familia cristiana. No. Esta íntima relación no la quiere una persona porque es muy buena. Ni siquiera porque sea pastor o porque sea familia del pastor. No. Esta íntima relación y esta seguridad de salvación solamente la disfruta un creyente, una persona que ha nacido de nuevo genuinamente. Mira lo que dice la última parte del versículo. Dice, pero si ustedes lo conocen, porque mora con ustedes y estará con ustedes.
Entonces, una vez que haya cumplido la promesa, es una promesa para siempre. Si el creyente perdiese su salvación, el espíritu no estaría para siempre. Es contraria, las dos ideas son contrarias. O está para siempre o no está para siempre. Y creo yo que es mejor creerle al que escribió el texto el hecho de que Él estará en íntima comunión con nosotros para siempre. La tercera y última obra del Espíritu Santo que quisiera compartir con ustedes hoy, que garantiza esa presencia para siempre, es que el Espíritu sella al creyente como garantía de vida eterna. Y quiero pedirles si pueden ir a Efesios 1, versículos 13 y 14. Efesios 1, versículos 13 y 14. Y dice así: en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Entonces, cuando habla de que somos sellados, el creyente es sellado por el Espíritu de la promesa. El Espíritu Santo fue prometido al que cree y fue cumplido por parte del Padre. El Padre cumple esa promesa. Si hubo fe genuina, hay presencia del Espíritu Santo, porque entonces el Padre no estaría cumpliendo su promesa. No, Él cumple su promesa. Y dice que cuando la cumple, Él sella. Esa palabra sella, digamos sello, es importante entenderlo. He escogido un autor para que podamos de él entender, esto es un teólogo, para entender de él lo que significa en esos tiempos ese símbolo de promesa. Y dice así, lo tienes ahí en la pantalla, dice, sí, en tiempos antiguos el sello era un signo de pertenencia, era un signo de seguridad. Para hacer un sello, cilindros de acero eran presionados contra arcilla suave o cera caliente. Habían distintos tipos, pero todos con el mismo propósito. Si lo que se sellaba en una carta, ¿verdad? Y se sellaba el sobre de la carta, ¿verdad? Si el sello era de alguien importante, realmente iba con la autoridad de la persona que enviaba la carta, para que solamente la persona receptora de la carta pudiera quebrar ese sello. Quebrar ese sello era quebrar la autoridad de la persona que selló la carta. ¿Tiene sentido? ¿Qué tal si era el procurador? ¿Qué tal si era el emperador? ¿Qué pasa si era, digamos, el general del ejército? El sistema de cartas solamente se practicaba en ese tiempo por personas muy adineradas o personas que tenían una posición política importante. No era, digamos, algo que se pudiese practicar por todo el mundo. Entonces el sistema de cartas no era algo que la persona humilde y común y corriente podía practicar. No, en realidad era un sistema bastante explícito para un grupo específico. Entonces, cuando él está diciendo de que somos sellados, está diciendo que caminamos con el sello de quien nos salvó, con la marca, con la garantía, con la seguridad de aquel que nos salvó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sello quería decir que la carta pertenecía a la persona que lo selló. Entonces el sello implica, al utilizar ese símbolo en nosotros, es que le pertenecemos al Señor y que vivimos en autoridad del Señor.
Si Él nos manda a hacer algo, vamos bajo su autoridad, ¿verdad? Y que somos pertenencia suya. Eso es lo que significa la palabra sello. Y el Espíritu Santo es ese sello en nosotros. Ahora, el versículo también dice, voy a volver al versículo. El versículo también dice que fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Nota que hay una herencia prometida y dice que Él es la garantía de esa herencia. Pablo comúnmente, Pedro también, lo hemos estudiado aquí, habla de que hay bendiciones de salvación y hay una herencia inmarchitable que no puede ser cambiada, que no puede deteriorarse, que está segura en el cielo para nosotros, dentro de ella la vida eterna. Ahora, cuando habla de garantía, que el hecho de que el Espíritu Santo sea la garantía, está hablando de arras. Y yo no sé, es un concepto que tal vez los matrimonios más jóvenes prácticamente nada, es posible que aquí, no sé si alguien tuvo que dar arras, digamos, en las familias, pero en realidad era como un depósito inicial que se practicaba, digamos, de alguna manera una familia depositaba un dinero, así se practicaba en Costa Rica, un dinero para garantizar, yo no sé si es, creo que es el concepto que se practicaba, de alguna manera era como un dote, ¿verdad? De manera garantizada de una familia a la otra, la buena desempeño de la persona que estaba siendo entregada a la otra. Y así se practicaba en Costa Rica. Pero eso no es tan ajeno, ese concepto no es tan ajeno al concepto de arras en el tiempo de Pablo. Las arras era un depósito inicial. En una transacción comercial, si yo le estoy diciendo a doña Carmen que le voy a comprar su propiedad, ¿verdad? Yo le doy un avance monetario inicial. ¿Y para qué es eso? Lo que hace es garantizar que voy a cumplir la promesa final, que es pagarle la totalidad de su lote. ¿Tiene sentido? Es un pago inicial. Las arras eran eso. Es un pago inicial como garantía de que le voy a cumplir mi palabra de pagar el precio final. ¿Qué sucede si no le pago? Pues ella se deja el pago inicial. ¿Tiene sentido? Entonces Pablo utiliza ese pago inicial, esa reserva inicial que se utilizaba como garantía de terminar la transacción final, y dice que el Espíritu Santo es esa garantía. Es un adelanto, la presencia del Espíritu Santo es un adelanto que garantiza que va a recibir la promesa final. ¿Cuál es? Vida eterna. Entonces la sola presencia del Espíritu Santo en el creyente, Pablo está diciendo, garantiza que recibirás vida eterna. La persona que nació en la cultura grecorromana no hubiera ni dudado inmediatamente, wow, es la garantía de que verdaderamente seremos glorificados y estar en presencia del Señor. Entonces, pensar que alguien pueda deshacerse, quitarse de la presencia del Espíritu Santo en su vida es completamente no natural con lo que está enseñando el texto. Es completamente no natural con respecto a la idea de garantía o arras, porque es algo que simplemente no se podía echar para atrás. ¿Tiene sentido? Entonces, esta idea de que por libre albedrío yo puedo salirme de la presencia de Dios, echar para afuera el Espíritu Santo en uno, es simplemente no natural con lo que la palabra de Dios está enseñando. Simplemente no sucede. Simplemente no es posible. Simplemente no es lo que el texto está enseñando. Está enseñando completamente lo contrario. De nuevo, si hay alguien que de pronto parecía mostrar una relación con Dios y de pronto ha decidido hacer todo lo contrario y vivir en contra de eso, no quiere decir que perdió su salvación.
No quiere decir que se desprendió del Espíritu Santo, lo expulsó. No quiere decir de que algo hizo que el Espíritu Santo, como lo hemos visto, que el Espíritu Santo lo abandonó. Porque ya hemos visto, ¿quién puede acusar? ¿Quién puede juzgar a los hijos y a las hijas de Dios? Cuando Cristo ha pagado por sus pecados. Entonces, muy bien. Vamos ahora a ver cómo lo explica un autor. Bueno, 2 de Corintios. Está ahí en el texto. Dice así. Más bien es 1 de Corintios. Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Entonces, mira la aseveración de Pablo. El que nos confirma con ustedes en Cristo, el que nos ungió es Dios, pero quien nos garantiza en el corazón es en la presencia del Espíritu Santo quien nos selló. Entonces, de nuevo, esta es una aseveración de confianza, de que una vez presente el Espíritu Santo, la garantía de la vida eterna es algo seguro. Su Espíritu en nosotros es la garantía de que Dios proveerá finalmente la totalidad de la herencia, la totalidad de la vida eterna prometida. Mira cómo lo explica Wayne Grudem. Todos los que tienen el Espíritu Santo en ellos, todos los que han nacido verdaderamente, tienen la promesa inmutable de Dios y la garantía de que la herencia de la vida eterna en el cielo, con toda certeza, será suya. ¿Saben? La Trinidad completa trabaja hoy activamente para mantener preservada tu salvación. Es algo que los textos han mostrado, nos han mostrado, de que es la determinación del Padre, la determinación del Hijo, y es el rol del Espíritu hacer que esta salvación se mantenga preservada y con certeza. ¿Qué debe de hacer esto en ti y en mí? Bueno, es una, sabiéndonos los pecadores que somos, es una realidad que lo que debe de traer es enorme humildad y enorme agradecimiento. Es una idea que lo que hace es expander la riqueza de la gracia de Dios. Es esta provisión no merecida de todo lo que tenemos. Nos hace y nos invita a querer caminar en esa gracia, caminar agradecidos, en contentamiento, buscando su santidad, por esta naturaleza que tenemos en nosotros, buscando ser como Él es, santo como Él es, buscando presentar nuestros corazones de manera continua, para que Él nos muestre por medio de su Espíritu lo que no es del Señor, presentándolo para que Él siga haciendo su obra en nosotros, viviendo en comunidad, para que por medio de su palabra podamos ir alineándonos domingo tras domingo a la verdad que la palabra de Dios nos muestra. Cuando nos congregamos en los estudios bíblicos, cuando nos congregamos en las actividades, buscamos que el Señor siga haciendo la obra en cada uno de nosotros. Y entonces lo que hacemos es que por medio de ello estamos celebrando esta seguridad que es real y esta seguridad que es verdadera. Y cierro con esto, vuelvo a la ilustración que utilicé al inicio de Don Juan, el cual buscaba aceptar a Cristo una y otra vez semanalmente. Yo he estado en ministerios como ese, donde con una perspectiva evangelística se invita a las personas constantemente a venir a los pies de Cristo y a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y creo que no es el ministerio lo que quiero en estos momentos, hablar de, pero la idea errónea que podemos tener de esto de hacer oración para aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Lo que conlleva esa acción
es el entender la verdad más profunda y seria que tiene la Biblia. ¿Verdad? Y es la anunciación de el juicio que Dios ha emitido sobre todo ser humano por su pecado, pero el medio que ha hecho para resolver su estado de perdición. Entonces, cuando somos informados de esto, cuando lo leemos en la Biblia y reconocemos, tenemos la humildad de poder reconocer nuestro estado de estar perdidos por nuestro pecado y en condena y bajo la ira de Dios, entonces se nos ha ofrecido, digamos, la provisión de Dios por medio de su Hijo para que podamos venir a que nuestros pecados sean perdonados y podamos vivir una vida nueva. Entonces creo que la reacción sincera de un ser humano que entiende eso y que acepta eso es venir definitivamente a aceptar ese estado de pecador, de separación de Dios por nuestro pecado, pero al mismo tiempo aceptar ese regalo de Dios en la cruz por nosotros y recibir por medio de la fe todas las bendiciones de salvación que Dios promete. Ahora, el gran error de la muchísima mayoría de los que hacen esa acción es no realmente entender qué tan para siempre fue esa obra en la cruz por Él y por Él. Es el perdón de todos los pecados. Es el pago de todas las deudas. Es una obra, una vez y para siempre. Y los beneficios de ella, una vez y para siempre. Sin tener que estar ganando mi salvación, produciéndola y poniendo clara fe en la obra de Cristo en la cruz. Entonces, no necesitamos, lo que estoy tratando de decir para concluir este tema, es que cuando empezamos a dudar, eso es tentación, no es humildad, eso es tentación. Tan sólida es la cruz y tan suficiente es la obra de la cruz y tan suficiente es la obra de la resurrección, que realmente dudar de nuestra salvación es tentación. No estoy diciendo que es pecado, si caes a esa tentación es pecado. Pero realmente lo que podemos salir de aquí creyendo es que esta es una obra certera y para siempre, ganada por gracia para ti y para mí, y que podemos disfrutar, y que en los momentos más difíciles, en los más de duda, más puedes creer que la palabra de Dios es verdadera y que es la palabra de Dios y por ende la verdad. Tu salvación yace preservada por el Hijo de Dios, por el Padre y por su Espíritu para la gloria de su nombre. No dudes de eso, porque eso es lo que la Biblia dice. Amén. Muy bien. Oremos. Padre, definitivamente, Señor, no merecemos la salvación que en Cristo poseemos. Definitivamente no merecemos la intimidad y la íntima relación que contigo podemos practicar y que tenemos. No merecemos, Señor, que continuamente esta gracia nos aplique cuando pecamos contra ti. Pero esa es la profundidad de tu gracia, esa es la inmensa verdad sobre tu preciosa provisión para con cada uno de nosotros, los hijos y las hijas de Dios. Padre, quiero pedirte que esta seguridad de salvación que hemos venido estudiando pueda volverse cada vez más fuerte, parte de nuestra convicción. Que hoy, Señor, al salir por esas puertas, esta convicción de seguridad, Señor, se torne en un deseo profundo de buscar glorificarte con toda área de nuestras vidas, con buscar conocerte, tener una íntima relación contigo, de una manera diaria, Señor, de una manera profunda, de una manera clara. Señor, que pueda tornarse esta convicción en querer vivir cada vez más, Señor,
experimentando esta comunidad que tú has creado para tu gloria, para que esta presencia segura, Señor, se pueda experimentar en cuerpo, en comunidad, Señor. Y te pido que también esto nos empuje, Señor, no solamente a vivir individualmente en santidad, pero vivir en cuerpo, de manera colectiva, tal y como lo haces con el Hijo y con tu Espíritu, Padre, que nosotros podamos emular esa unidad también y experimentar juntos esta seguridad de salvación. Padre, sé que ya tu Hijo Jesucristo no está presente aquí en la tierra, pero sabemos que has diseñado que se siga conociendo a tu Hijo por medio de nosotros. Y eso va a suceder por medio de la manera santa de vivir. Ayúdanos, Señor, a reflejar el carácter moral de tu Hijo en nuestras vidas, en cada área de ellas, para que Cristo siga siendo conocido hoy aquí en la tierra, empezando por nuestras familias, empezando por nuestros vecinos, empezando por nuestros compañeros de trabajo, empezando por el vecindario, por supuesto en la iglesia, para tu gloria. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo pedimos esto. Amén.